Y el Gocho Oficial, su humilde servidor, estamos para tratar de ilustrar el panorama político de la realidad venezolana y la política americana que define nuestra realidad. Bienvenidos a EBTV. Hoy, 2 de enero del 2026, primera locución del año en este espacio conversando con el Gocho. Y arranca sumamente interesante este nuevo año luego de un encantador año 2025, porque se acabó el mandato de las ratas demócratas en los Estados Unidos y comenzó el año de apretarle los tornillos a las sabandijas en Venezuela, pero sobre todo porque el año termina cuando claramente vemos que se está ejecutando la agenda del señor Trump, Make America Great Again, pero sobre todo observamos que el año arranca con aquella canción tarareada que dice: trompa al que quiera, trompa a todo el mundo. ¿Y por qué? Es muy sencillo. Trump termina el año casualmente con la visita de su principal aliado militar, estratégico y de inteligencia, que es el señor primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu. Viene y le visita el 30 y le dice: mira, Benjamín, ¿dónde vas tú, chico? Quédate aquí. Vamos a recibir el año con cohetones en Mar-a-Lago. Y sobre todo porque luego de la rueda de prensa donde se hablara de que le tienen puesto el ojo a los iraníes que no vayan a volver a arrancar su programa de enriquecimiento nuclear y creación de dispositivos explosivos con capacidad nuclear, pero es que además el año termina con una belleza de chicharrón prendido en Irán, porque el pueblo iraní se les obstinó. Pero es que también cuando decimos Trump a todo el mundo es porque el año termina en la China de Xi Jinping, también igual, pa'l perro. Pero es que además estas dos jugadas, el debilitamiento de la China comunista, la caída en trozos del régimen teocrático iraní, la soplada de las embarcaciones con pescados cuadrados que salen de Venezuela, más un ataque con misil Hellfire a un rancho depósito de drogas en la zona de la Alta Guajira, más las protestas en Cuba y que económicamente lo que hay son alumbrones, no hay apagones. Esto indica que el catire no solo se coge todo el escenario del continente y en particular el Caribe, y ahora con el proceso de hacer crecer la flota desde Puerto Rico, fortalece la economía de Puerto Rico, pero además utiliza ese gran portaaviones para ponerle orden a los sarnosos castristas cubanos, pero también desde allí bloquear las capacidades de los carteles mexicanos, de las bandas de narcotraficantes terroristas colombianos y sobre todo que a estos enemigos de Occidente que son lo que queda de Hezbollah, lo que queda de Hamas, pero sobre todo la espaturrada que se está dando el régimen iraní, bueno, ese es el remate y el alcance del año. Y por eso hay que repetir: trompa al que quiera, trompa a todo el mundo. Ahora, cuando vemos eso, entonces la pregunta que uno se hace es: ¿dónde está la señora Machado? Porque la foto que yo quería era que así como Zelensky fue a reunirse en Mar-a-Lago, así como Netanyahu fue a reunirse en Mar-a-Lago, yo hubiese querido que la señora Machado, que ya está libre, tenía que haberse reunido mínimo con Christopher Landau para plantear cuál es el negocio. Y una vez que plantee cuál es el negocio que plantea Venezuela como república para con los intereses de los Estados Unidos, que son los que nos están ayudando a salir de esto, entonces ese tipo de conversación hubiese dado pie para la reunión que todos estamos esperando de la señora con el catire. Pero sencillito,
no va a recibir el catiri a la señora hasta que no tenga claro cuáles son sus compromisos. ¿Por qué? Porque el año pasado, por no revisar el compromiso, recibieron a Zelensky en la Casa Blanca, el tipo le salió muelón y le tocó salir a J.D. Vance, al presidente Trump, a Marco Rubio, a Steve Witkoff, a cada uno a quitarse la correa y a coger a correazos a este enano infeliz ucraniano que los había manejado como un violín porque había conseguido al viejito dormilón que por aquello de la puerta rotatoria les había sacado a los americanos más de 350,000 millones de dólares para la guerra. Y Trump se le arrechó y le dijo, te equivocaste, peluche, así no funciona. Pero como al picado de culebra los lagartijos lo asustan, por supuesto que es muy difícil que los venezolanos estemos esperando que la señora Machado la van a recibir de una en la Casa Blanca, por una sencilla razón. Una cosa era cuando era aspirante, que la recibe Bush, y otra cosa es que es la líder, es la que tiene los votos, es la reconocida. Pero yo no te voy a recibir en la Casa Blanca hasta que tú no te sientes con mi gente y tú esboces cuál es el plan de lo que me vas a ofrecer. Y yo te voy a contraofertar y vamos a ver si llegamos a un punto medio. Y cuando te reciba, es porque ya el memorando de entendimiento está listo y lo que viene es a sacarte la foto y la rueda de prensa. Pero tristemente observamos que luego de 23 días, la señora Machado apenas dio unas palabritas y por supuesto que todo el mundo sale a agarrarla a piñazos. ¿Por qué? Bueno, porque es que tristemente en Venezuela hay una porción importante de ciudadanos que le dieron su apoyo a la señora Machado y se quejan que al día de hoy hay una inacción por parte de ella, uno, y dos, la inacción de parte de la señora Machado ha puesto unos voceros a representarle, que son unos recogelatas que representan el infame pasado del gobierno interino y de una sarta de estupideces y errores históricos de los últimos 27 años. Entonces la gente se molesta, porque insisto, yo no quiero que la señora sea una dictadora, pero si ella no va a salir a cantar el juego, que me parece bien porque tiene que repartir juego, pero usted tiene que poner unos bateadores que parezca que van siquiera a tocar la bola, no va a traer una parranda de pataruco a poncharse en el plato o agarrar y lanzar unas peor fly de sacrificio al right field y todos se los agarran de fly, no hay uno envasado. Entonces esos dos problemas, y eso hay que ponerle nombre, ahí están los bachilleres, por ejemplo. ¿Qué hace el bachiller Pizarro hablando de la representación de Venezuela cuando ese gusano se mueve por el mundo? Es con pasaporte chileno, porque rápidamente fue a esgrimir su deseo de ser considerado chileno por los comunistas chilenos y se mueve con pasaporte chileno. Entonces, ¿cómo va a estar representando a Venezuela este gusano comunista, basura, que además tiene cables pelados al insultar al presidente Bolsonaro con averiguación abierta, después de haberle hecho campaña a la bruja la mala? Y ese Bolsas es el que va a aparecer en la representación de la supuesta misión internacional venezolana que dice hablar en nombre de la señora Machado. Foul. Pero luego entonces está el otro Bolsa, el bachiller este de Latillo. Lo mismo, otro imbécil que se puso a hacerle campaña a la bruja la mala y además que le recibió plática al USA de Biden, y ese es el otro gran representante de la misión de la señora Machado. Bola otra vez. Y entonces uno dice, bueno, insisto, yo quiero que la señora Machado triunfe. Venezuela aspira por el triunfo de la ejecución de la señora Machado. Pero la otra, ¿dónde está la declaración, bien sea de la señora Machado o de la oficina esa que pusieron para agradecer la visita del señor Netanyahu a Mar-a-Lago y que allí se haya expresado del problema venezolano, dándole el apoyo a la nueva república? ¿Por qué les da urticaria en reconocer el apoyo que está dando el Estado de Israel a la lucha de los venezolanos cuando nos han ayudado a quitarnos este poco esa bandija de encima?
Porque no vaya a creer que en los últimos 4 días han sonado pitos, flautas, silbadores y Bin Laden por toda Venezuela. Y esos son las 3 letras y los señores del Instituto de Jerusalén. Pero además de eso, ahí están las corporaciones de pandilleros que les han dado los anticipos para recoger estos tipos. Eso es lo que ha pasado. Y fíjese, el presidente Trump terminaba el año diciendo que se había producido un ataque cinético tierra adentro para un sitio donde había embarque de Nevazúcar en naves para sacar droga de Venezuela. Y él dijo eso vagamente y todo el mundo se hizo los amugas. Pero resulta que aparece un ataque a un pueblo en la Alta Guajira, donde se vuelan una choza donde tenían guardada Nevazúcar el día 18 de diciembre. Pero es que la declaración no queda ahí, sino que es que hay videos donde hay restos de los misiles Hellfire, que fue el dispositivo que se utilizó para la voladura de este corotico. No vaya a creer que es que los restos de un Hellfire aparecen en la Alta Guajira por arte de magia. No, eso lo usaron para algo. Pero ahí no queda el tema, sino que es que no solo se soplan con un misil este sitio de embarque de pescados cuadrados, sino que es que se soplan una empresa que trabaja con químicos en el Zulia, y cuando usted lee la lista de cosillas que procesan, que importan y comercializan, bueno, ahí se ve claramente que todo ese material, muchos son precursores para la transformación de fentanilo o de Nevazúcar. Y esa no fue la que Trump se abrogó. Vamos a comerciales y ya seguimos.